Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano, quien orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. ¿Alguien sabe a quién le pertenece esta célebre frase? Pues al importantísimo escritor peruano José María Arguedas. Hoy abordaremos una obra que retrata al indígena tal y como es, con sus costumbres, su identidad, sus grandes dilemas, sus angustias y sus esperanzas. Hoy leeremos Jaguar Fiesta. José María Arguedas Altamirano fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. Como escritor, es autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los 3 grandes representantes de la narrativa indigenista en el Perú, junto con Ciro Alegría y Manuel Escorza. Introdujo en la literatura indigenista una visión interior más rica e incisiva. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en 2 culturas, la andina, de origen quechua, y la occidental, traída por los españoles, que deben integrarse en una relación armónica de carácter mestizo. Los grandes dilemas, angustias y esperanzas que ese proyecto plantea son el núcleo de su visión. Su labor como antropólogo e investigador social no ha sido muy difundida, pese a su importancia y a la influencia que tuvo en su trabajo literario. Se debe destacar su estudio sobre el folclore peruano, en particular de la música andina. Tambo bambino magtatas, yawar mayu apamu. Tambo bambino magtatas, yawaruno apamu. Tinga chalang yastoy toshkan, hina chalang yastoy toshkan, hina chalang tarikuspa. Falita y wifala, 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 falita y wifala. En el verano de 1925, a la edad de 14 años, José María se hallaba de visita en la hacienda Carqueti, en los valles de la Purímac. Sufrió un accidente con la rueda de un trapiche, por el cual perdió 2 dedos de la mano derecha y se le atrofiaron los dedos restantes. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos en 1931. Allí se licenció en literatura y posteriormente cursó etnología, recibiéndose de bachiller en 1957 y doctor en 1963. El año 1937 fue apresado por participar en las protestas estudiantiles contra la visita del general italiano Camorata, jefe de una misión policial de la Italia fascista. Eran los días de la dictadura de Óscar R. Benavides. Fue trasladado al penal El Sexto de Lima, donde permaneció 8 meses en prisión, episodio que tiempo después evocó en la novela del mismo nombre. Paralelamente a su formación profesional, en 1941 empezó a desempeñar el profesorado primero en Sicuani, Cusco, y luego en Lima, en los colegios nacionales Alfonso Ugarte, Guadalupe y Mariano Melgar hasta el año 1949. Ejerció también como funcionario en el Ministerio de Educación, poniendo en evidencia su interés por preservar y promover la cultura peruana.
En el campo de la docencia superior, fue catedrático de etnología en la Universidad Mayor de San Marcos. En 1958 publicó Los ríos profundos, novela autobiográfica por la cual recibió el año 1959 el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma. Esta novela ha sido considerada como su obra maestra. En 1964 publicó su obra más ambiciosa, Todas las sangres, novela de gran consistencia narrativa en la que el escritor quiso mostrar toda la variedad de tipos humanos que conforman el Perú y a la vez los conflictos determinados por los cambios que origina en las poblaciones andinas el progreso contemporáneo. En 1968 le fue otorgado el premio Inca Garcilaso de la Vega por haber sido considerada su obra como una contribución al arte y a las letras del Perú. En esa ocasión pronunció su famoso discurso: "No soy un aculturado". A principios de 1969 hizo su último viaje a Chimbote. Ese mismo año hizo 3 viajes a Chile, el último de ellos por cerca de 5 meses. Por entonces se agudizaron nuevamente sus dolencias psíquicas y renació la idea del suicidio. Finalmente, el 28 de noviembre de 1969, se encerró en uno de los baños de la universidad y se disparó un tiro en la cabeza. Pasó 5 días de agonía, falleciendo el 2 de diciembre de 1969. El día de su entierro, tal como el escritor había pedido en su diario, el músico andino Máximo Damián tocó el violín ante su féretro, acompañado por el artista Luciano Chiara y los danzantes de tijera Gerardo y Zacarías Chiara, y luego pronunció un breve discurso en palabras que transmitieron el sentido del pueblo indígena que lamentó profundamente su partida. Yaguar Fiesta, que en quechua significa fiesta de la sangre, es la primera novela publicada por el escritor José María Arguedas en 1941. Pertenece a la corriente indigenista y está ambientada en el pueblo de Puquio, Ayacucho. Relata la realización de una corrida de toros al estilo andino, en el marco de una celebración denominada Yaguar Punchay. Según los críticos, es la novela mejor lograda de Arguedas, desde el punto de vista formal. Se aprecia el esfuerzo del autor por ofrecer una versión lo más auténtica posible de la vida andina, sin recurrir a los convencionalismos y al paternalismo, propio de la literatura indigenista de denuncia. Cronológicamente, la obra está basada en la década de 1930, aunque hace referencia a épocas pasadas, como los años 20, e incluso a siglos antes, en la época de la gestación del pueblo puquiano. La obra describe una realidad enmarcada durante la primera mitad del siglo XX, época en que la Sierra del Perú se hallaba sumida en un enfrentamiento entre los terratenientes blancos o mestizos y los siervos indios. Los opresores, apoyados por el gobierno central, trataban de imponer sus costumbres occidentales sobre los pueblos autóctonos del Perú. En contraparte, los indígenas pugnaban por mantener sus tradiciones, en muchos casos ya mestizadas. Es también la época en que los inmigrantes andinos empezaban a inundar la ciudad de Lima. Ellos se organizaban en asociaciones o centros regionales para ayudarse mutuamente frente a los abusos y discriminaciones que sufrían. La anécdota. ¿Sabías que José María Arguedas era un ferviente admirador del historiador español Pedro Cieza de León? Un buen día estuvo a punto de golpear a un amigo por utilizar el nombre del cronista como juego. Luego le hicieron entender que todo era parte de una broma. Un poco extraño imaginar a Arguedas en esta situación, ¿verdad? Bien amigos, y ahora venimos con lo prometido, los famosos tips de lectura que nos ayudarán a mejorar y a entender este buen hábito. Adelante.
Tips de lectura. Leer es un hábito que deberá estar asociado con el placer. Es por eso que lo primero que tienes que leer son temas que realmente te interesen y te sientas involucrado con ellos. No inicies nunca con los clásicos de la literatura universal. Empieza por un texto más ligero de un tema que te llame la atención. Encuentra tu lugar preferido para leer. Puede ser un parque, una biblioteca o en el camino de regreso a casa. Procura que sea silencioso y con buena luz. A diferencia de lo que muchos piensan, leer poesía puede ser un buen principio. Son textos cortos de gran profundidad que enriquecerán tu vocabulario y te invitarán a conocer más y más textos interesantes. Pero no nos vamos sin antes recordarles que este libro lo pueden encontrar en las bibliotecas de las empresas Casagrande y Cartavio, que cuentan con una amplia gama de obras literarias, compendios de ciencias y libros que necesitas para comprender y aprender. Ah, y recuerda que también en Casagrande está abierto el servicio de internet. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 7 a 5:45 de la tarde y los sábados de 7 a 12. Ven y descubre el alucinante mundo de la lectura. Ahora sí nos despedimos, pero no se preocupen, que volvemos como cada viernes con más recomendaciones y mucho más por aprender. Hasta la próxima. Me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer. Negrita, fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Como